Yo como maestro tengo que hacer muchos cambios para poder alcanzar y penetrar las ideas, lo que queremos con estos jóvenes de este nuevo siglo. Entonces, como iglesia también tenemos que renovar, tenemos que pensar en ideas, qué hacer, tenemos que reinventarnos, reiniciarnos en la programación, en todo. Yo aquí veo algo importante, tanto de los padres como de los niños, en el caso de Moisés y de su mamá. Y yo quiero que llegamos a la lectura que tienen ahí en el boletín o en el programa del mes. Es Éxodo capítulo 2, voy a leerlo, por favor síganlo con su vista, son 10 versículos nada más. Y vamos a analizar la crianza de los hijos, porque es una responsabilidad, es la responsabilidad en la crianza de los hijos. Y los que ya criaron, bueno, pues oren por sus hijos si no los criaron bien. Y los que están criando, abusados, padres que están criando, hay que prestar mucha atención a lo que Dios quiere, cómo quiere que criemos a nuestros hijos dentro de los caminos del Señor. Entonces, vamos a leer, dice así la palabra del Señor: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Pues, gloria a Dios, algo lógico, ¿no? Que para los chavos hoy en día les suena algo diferente. O sea, tiene que ser con una cristiana, los solteros deben de casarse con una cristiana. Padres, ni les dejen jugar a sus hijos. O sea, es bien clara la palabra, me encanta la palabra porque es bien clara. Un joven, dice ahí, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Igual debe de ser nosotros, un cristiano va y toma a una cristiana. O sea, no hay vuelta a Dios, no hay que explicarle tanto a los jóvenes y a los adolescentes. O sea, está bien clara la palabra. Dice el versículo 2, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarla más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Ahí está la familia, hermanos, ahí está la hermana mayor apoyando a los menores. Es lo que tenemos también que enseñar a nuestros hijos. Los mayores apoyan a los menores y no es de que los papás nos encajemos en los mayores, es que así es la familia. Dice después en el 5, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana, vuelve a aparecer la hermana, dijo a la hija de Faraón: iré a llamar a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Fíjense, no hay casualidades, la misma criada de la princesa era la hermana. Sí, o sea, toda una estrategia ahí bien padre que se ve, y corre. ¿A quién cree que llama? Pues a la mamá. Dice ahí en el versículo 9, en el 8, y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue a la doncella y llamó a la madre del niño, el 9, a la cual dijo a la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, o en otra versión lo adoptó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas te saqué. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos permites escudriñar en este momento tu palabra. Háblanos, Señor Jesucristo, que sea tu Espíritu Santo tocando el corazón de mis hermanos, mi corazón propio. Señor, ayúdanos, queremos aprender, queremos entregarte hijos para ti, Señor, para que sigan predicando tu palabra en su generación y en la que viene y en la que viene, Señor. Muchas gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Es interesante, hermanos, ver que Moisés escribió este mismo libro. Todos sabemos que él escribió el Pentateuco y otros libros. Dice ahí Moisés, yo quiero decirles que él estaba escribiendo su propia historia. Sí, lo hizo muy sencillo, muy tranquilo, no tan así opulentemente. Simplemente ni los nombres de su papá dijo al principio, ¿no? De su mamá nada más dijo un varón y una mujer. Era muy práctico Moisés, no echaba tanto rollo, tanta presunción. Si él es el que escribe este mismo libro, y nada más habla de entrada muy sencillamente, no da muchos detalles. Si tuviéramos la oportunidad nosotros de escribir nuestra biografía, posiblemente hablaríamos mucho de nuestros padres, o yo no sé, depende cómo te haya ido en la feria, como dicen por ahí, ¿no? Porque es importante hablar de nuestros padres, y quiero tocar ese punto un poquito más adelante, ya que muchas veces muchos jóvenes o adolescentes hoy en día no saben sus raíces, no saben de dónde vienen.
y hay temor de los padres en contarles toda la historia. A un niño en este tiempo tienes que informarle. Entonces, por eso me llama la atención que entra muy, muy sencillamente Moisés, no da más detalles de sus padres, aunque más tarde menciona sus nombres, que es Amram y Jocabed, lo menciona más adelante. Vamos al versículo 2, dice ahí que dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Es increíble, hermanos, ver la fe. Yo aquí veo la fe y la confianza, ¿sí?, en Dios para proteger a este niño haciendo algo diferente, desacatando la orden del rey de Egipto, de la máxima autoridad, ir en contra de la corriente, ir en contra de la ordenanza del rey. Y hay muchos casos en la Biblia que son en contra. Y es donde tenemos que aprender, mamás tienen que aprender mucho, ¿sí?, de las heroínas de la Biblia. Ella fue en contra del rey y fíjese, para corroborarlo esto, vamos a Hebreos, por favor. Hebreos nos da esta cita, nos marca esta experiencia. Vamos a Hebreos capítulo 11, 23, donde ella desobedeció la orden del rey. Hebreos capítulo 11, en el versículo 23. Dice así, si ya lo tiene, vamos a regresar a la cita principal, por favor. Voy a tardar haciendo esta predicación expositivamente. Dice, por la fe, Moisés cuando nació fue escondido de sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, fíjese, y no temieron el decreto del rey. Hasta ahí, ¿sí? Y no temieron. Y luego dice el 24, por fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Qué tremendo, hermanos. De esto vamos a hablar ahorita en estos minutos que nos quedan. Es algo bien fuerte, hermanos, porque la primera infancia o los primeros años son los formativos, hermanos, no los grandes, no ya mayores. Aquí yo quiero que vean la fe de su mamá. Ella fue en contra del edicto del rey, no le importó, porque era su hijo, porque era hermoso, lo menciona. Y también, si ustedes van a los Hechos, a Esteban, antes de que lo apedrearan, también describe mucho de Moisés, más, un poquito más. Lean ahí antes de que muera Esteban, cuando da su discurso, antes de ser apedreado en Hechos, y habla otro, y también dice que era un niño hermoso, un niño que agradó a los ojos de su padre y de Dios, y Dios lo escogió. Es importante que veamos, hermanos, vamos al pasaje, pero quiero dejar estos 2 versículos o subrayados porque lo que hizo en la niñez la mamá repercutió en la vida adulta. Y eso es cierto y está ya comprobado y vamos a verlo un poquito más adelante. Entonces, regresando a la lectura anterior, vamos al capítulo de Éxodo 2 y el versículo 3. Dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y lo calafateó con asfalto y brea y lo colocó al niño y lo puso en el carrizal, y a una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y realmente, hermanos, es importante, ¿sí? Yo decía hace un rato, intervino la hermana, ella estaba vigilando. Las cosas en familia son las que mejor resultan, ¿sí? Es importante que toda la familia vayamos hacia un solo rumbo. Claro, cada quien va a tener su diferencia y situaciones, pero sí lo principal en las cosas de Dios. Por eso es importante, ¿sí?, la familia, que estemos juntos alabando al Señor los domingos. Es importante que la familia hagamos proyectos juntos, es importante que la familia nos apoyemos. Por eso todo viene armado, la familia, los hijos. Y vamos al versículo número 5 y 6, por favor. Dice, ahí vemos la historia, la trama, donde ella se va paseando y todo esto. Y lo sucedido nos muestra aquí que la mano del Señor iba en contra de la orden de el faraón, ¿sí? Vemos que es más poderoso el sentimiento de la princesa que la orden de su papá, del faraón, porque ella sabía que era un niño hebreo y ya había habido un decreto, ¿no? Ya lo sabemos, que mataran a todos los niños hebreos. Entonces ya luego dice, es un niño de los hebreos. Y no le importó, vio más el sentimiento, ahí está Dios actuando, le dio gracia a los ojos de la princesa y lo saca, y entonces dice, búscame a alguien para criarlo. Y ahí estaba la hermana otra vez lista. ¿Sí? Quizá la idea vino de la hermana, no nos dice la Biblia. Quizá la hermana le dio la idea a la mamá, ya no pudiendo. Imaginemos un poquito ese ámbito, ¿sí? O sea, cómo pasó todo, cómo se armó el plan.
¿sí? Y luego ella corre, te voy a buscar una criada, te voy a buscar una nodriza, una mamá que lo críe. Y corre y trae a la mamá. ¿Sí? Y aquí lo interesante, hermanos, es que ella se interesa, la misma hermana, la familia, y vemos a la familia todavía. Y vamos al versículo 8, por favor. Ahí dice, la hija de Faraón le responde, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Dice, a la cual la hija de Faraón le dijo, lleva este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Eso es lo que quiero resaltar en cuanto a la crianza hoy en esta predicación. ¿Sí? Le dice, llévate al niño y críamelo. Esas mismas palabras les dijeron a ustedes, mamás, cuando tuvieron a sus hijos. Imaginen cuando tuvo el parto, nació el bebé, cuando salieron del hospital. Así no estaba diciendo Dios, llévate este niño y críalo. Y yo te lo pagaré. Mamá, el que te va a pagar por la crianza de tus hijos es el Señor. Así nos dijeron. Yo recuerdo a mis 4 hijos, el primero y el segundo, el tercero, y cuando salía. Y de cada uno recuerdo un detalle diferente, porque fue en diferentes lugares, en diferentes circunstancias, economías y todo. Pero yo sabía la responsabilidad que yo traía, un niño aquí. Padres, es una responsabilidad los hijos. La crianza es verdadera, no estamos imitando, no estamos jugando a criar. El tiempo pasa muy rápido, rápido crecen. Y aquí está la clave, lleva este niño y críamelo. Tenemos que, los que estén criando, hermanos, no es un juego, esto es muy importante. Cuando damos un paso de fe, no sabemos lo que Dios va a hacer con ese acto de confianza en Él. Jocabed nunca imaginó que iba a regresar a su hijo, ¿sí? Y que ella lo iba a criar. Cuando ella calafateó, también se dice por ahí los teólogos que es un tipo también del arca de la salvación, del arca de Noé, porque igual fue calafateada el arca, fue calafateada la canastita, entonces es un tipo y fue para salvación. Entonces esa canasta también salvó a Moisés y al futuro salvador, libertador del pueblo de los hebreos. Entonces también comparan que esa figura de la canasta en el río, sí es igual que el arca de Noé. Así que cuando tú das un paso de fe con tus hijos, tú no sabes lo que Dios va a hacer con tu hijo. Yo no sé qué quieras tú de tu hijo. Yo no sé si has soñado o soñaste los que ya criaron. Por eso quiero hablar a los dos grupos. Aquí hay gente mayor que ya crió a sus hijos y quizás está viendo a sus nietos, pero hay otros que están criando ahorita. Y todavía me incluyo yo porque no he terminado. Es importante cómo lo visualizas. ¿Qué quieres de tu hijo? De cada uno, porque cada uno es diferente. Ningún hijo es igual. Todos son diferentes. ¿Qué estás visualizando? ¿Qué quieres de él? Pero a veces ahorita en este momento los padres no tienen visión de qué quieren, los van criando así como ahí va la tortilla, ahí va todo y ya que se vaya a la escuela y a ver quién me ayuda, a la iglesia, a ver quién, pero no damos tiempo a nuestros hijos. ¿Sí? La crianza es de nosotros, padres, no es ni de la iglesia, no es ni de los abuelos tampoco. Los abuelos por compasión lo van a hacer, o a veces por temor o porque no lo hicieron bien. Bueno, a ver si ahora sí con mi nieto lo hago bien. Y no culpo a nadie, simplemente así vivimos. Quiero hablar un poquito más de eso, de nuestra infancia. Yo no culpo todo lo que hizo mi mamá conmigo, mis padres. Dios lo usó así como usó lo de Moisés. Nuestra infancia tiene que ver mucho lo que vamos a hacer en el futuro, ahora adultos, hermanos. Entonces tenemos que entender, padres, ahorita, ustedes son los responsables de la crianza de sus hijos. Nadie más, nadie más. Así que la fe de esta mujer de Jocabed, si ella nunca imaginó que ella misma iba a criar a su hijo. Miren, Moisés representa, ¿sí?, la ley y la salvación para el pueblo hebreo en la carne, para liberarlos de la esclavitud. Por eso es un tipo de Jesucristo, como libertador. ¿Sí? Y vemos que él le dieron las tablas de la ley, el decálogo, él hizo todo lo que hemos, porque todo eso lo preparó. Cuando lo regresaron ahí como dice el versículo, vamos al versículo 10. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón. ¿Sí? O sea, lo regresó, fíjense, lo regresó. Padres, madres, los hijos son prestados. Los hijos no son nuestros, son de Dios. Siempre mi hijo y mi hijo y mi hija son prestados precisamente para entregárselos al Señor. Los regresamos, Señor, aquí está mi hijo, yo ya te lo eduqué.
Yo lo formé en tus caminos, por favor que no se desvíe nuestra oración, ahora debe de ser esa nuestra oración. Padres, el cansancio de los hijos son 18, 20 años, los desvelos, pero los prolongamos a los 40, 50 años. Tienen 50 años, 60 y estás todavía viendo al hijo dónde anda en la noche, dónde anda tu hija, en qué estará, en qué andará. Nunca has descansado desde que era bebé. Tú quieres descansar en tu vida anciana, en tu vida, en tu vejez, inviértele los 18, los 20 años primero ahí en la formación, en la primera etapa. Dice que ella lo regresó. Dios se nos pide, hermanos, criarlos y regresárselos. Señor, que te sirvan, que prediquen, que sean profesionistas, que sean gobernadores, que se metan a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores. Necesitamos gente ahí cristiana. Le doy gracias a Dios porque pues yo no sabía, mi hijo ganó un concurso hace un año en el Senado de dibujo. Fue el número 1 a nivel nacional, se los digo para la gloria del Señor. Uno no sabe qué van a hacer los hijos, cómo los va a usar Dios. Y él ni se le imaginaba, lo pasó la senadora en la ceremonia ahí en el Senado y le da el micrófono. A ver, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? No habíamos platicado con él nunca de esto. Él dijo, yo quiero ser presidente. ¿Sí? Y wow, toda la gente ahí, y la senadora le siguió a ver, mi presidente, bueno, pues muy bien, ¿cómo ven? El nuevo presidente, dejen presentarle. Y empezó a hacer toda la ceremonia, se recargó en lo que él había dicho. Bueno, como va a ser presidente, te voy a pasar tu entrevista a tus compañeros que ganaron después de ti, para que una vez vayan conociendo y tengas votos. A ver, y lo pasaron el micrófono y empezó a entrevistar a los demás. ¿Y de dónde eres? ¿Y cómo te llamas? Como los demás que ganaron. A mí me sorprendió la verdad. Pero quiero creerlo, Señor. Bueno, si tú lo vas a usar en la política, adelante. Si le encanta ir en contra de la corriente, adelante. Si le encanta reinventar, hacer cosas nuevas, adelante. Hermanos, es importante que tú veas qué quieres para tus hijos. Se los vas a regresar al Señor. Padres, varones, nosotros somos los sacerdotes, somos la cabeza. Ya lo he comentado, tenemos que estar al pendiente, orando con los hijos, ¿sí? Instruyéndoles, dándoles ejemplo. No solo ejemplo, sino también acompañándolos. Nos conformamos al ejemplo, pero no, también acompáñalos. No saben tomar todavía decisiones. Déjenme decirles, hermanos, que un joven a los 18 todavía no puede tomar sabias decisiones, ni a los 19. ¿Saben que el cerebro no madura en esa etapa todavía? El cerebro madura hasta como a los 25 años más o menos, es cuando madura. Y oigo padres que no, es que él ya está grande, ya toma su decisión. 19 años, 18. Yo todavía tengo que acompañar a mis hijas mayores de 18 años a tomar decisiones. No puede tomar un joven de 18 años, ¿sí? Ya una decisión correcta. Tienes que apoyarlo, pero eres tan moderno que él que tome su decisión. Él decidió eso. Padres, entendamos esto. ¿Sí? Se los vamos a regresar al Señor. Lleva a este niño y críamelo, dice ahí. Y luego dice abajo, en la otra parte del último versículo, y le puso por nombre Moisés. ¿Sí? Dijo, bueno, lo adoptó diciendo porque de las aguas lo saqué. Hermanos, es importante. Miren, yo tengo un tipo aquí, ahora hacer con Jesús, que es la gracia. Moisés fue en el monte Sinaí y Jesús en el monte Calvario. Y fue la misma situación. Ubique a María. Fue casi lo mismo, ese mismo tipo. Una en el antiguo y una en el nuevo. La ley, la gracia. Igual María, ¿sí? Crió a Jesús. Sabemos la historia que se perdió en el templo. Usted lo conoce. Pero déjeme decirle, aquí tengo unas comparaciones aquí interesantes. Dice aquí, Jocabed no tuvo miedo del decreto de Faraón. María aceptó tener un hijo no estando casada, porque podía haber sido lapidada y despreciada por su novio o por su prometido. Es el mismo caso. Dos mujeres astutas, audaces. No les importó, ya no le importó estar embarazada sin estar casada, porque le iban a lapidar, era apedreamiento. Igual Jocabed no le importó que el rey que me mate, por el rey es mi hijo. Y yo sé que muchas madres sacan la casta por sus hijos, y así debe de ser. Padres, igual nosotros por nuestros hijos tenemos que defenderlos. Ayer platicó un muchacho, llegó ahí a la oficina, un adolescente que está en la prepa, y venía como triste, como temblando, venía del fútbol, y me dijo, es que ahorita me acaba mi árbitro me estuvo molestando, me estuvo diciendo, me estuvo como buleando, dice. Le reclamé de una mano y llegó el entrenador y me regañó, que no le dijera, y me estuvo como media hora, maestro, diciéndome de cosas que no voy a servir y que, entonces, a ver, espérame, le puse más atención, espérate, ¿quién es él? Es mi entrenador. Y perdieron, sí, perdimos 3-0. Pero ¿por qué te hizo esto? O sea, ¿por qué? ¿Sabes qué, Jorge? No, pues dile a tu papá.
O sea, a mí me molestó, el maestro no tiene por qué, que en qué escuela vas, que nunca vas a hacer nada, eres un fracasado. O sea, lo empezó a ofender lo que él me decía, era un bullying completamente. Del maestro como de 50 años al adolescente de 18, o joven. Y dice, sí, ya le dije a mi papá. ¿Y qué te dijo tu papá? No, pues que es un traumado. ¿Cómo me decepcionó? Ya ni le dije. No le quise calentar la cabeza al joven. O sea, ¿lo hacen a mi hijo? Por favor. Padre, tú tienes que defender a tus hijos. Dios no te va a llevar a los golpes porque dice que pongamos la otra mejilla. Pero por favor, padre, saca la cara por tu hijo adolescente o joven. De 20 años no está maduro. Este joven, este adolescente, pues ya me di cuenta que no, pues me dijo que está bien traumado, que lo deje. Pero él me seguía contando cosas, gracias, Will. Él me seguía diciendo lo que le decía este hombre. Estaba ahí, bueno, aquí está Caleb, mi hijo estaba presente. Y yo le dije, no estuvo bien. Y me dijo varias opciones, pero lo que ya no pude me desarmó, que el papá no le ayudó, hermanos. O sea, eso es para que vaya el papá y enfrente al entrenador. Y dije, no lo voy a decir que su papá es un cobarde, que su papá debe haber, no. O sea, cada quien su hijo. Pero padres, defiendan a sus hijos. Así como defienden a sus esposas, ¿no? Igual, nos tocan a la esposa y saltamos, lógico. Y mujeres igual, le tocan a su esposo y saltan, ¿no? Es lógico, así fuimos creados. Es algo que está dentro, es un chip que está ahí integrado. Y igual aquí, ¿sí? Ellas no tuvieron temor, estas dos mujeres, María, ¿sí? Aceptó tener un hijo sin estar casada. Dios le confió el futuro salvador de Israel en la carne a Jocabed, y el futuro salvador de Israel, de Dios en Jesucristo y a toda la humanidad. Jocabed y Amram salvaron a Moisés, ¿sí? Porque quería matarlo el faraón. María y José salvaron a Jesús porque lo quería matar Herodes. Es lo mismo, padres defendiendo a sus cachorros, ¿sí? Y fíjense todo lo que hicieron. Tú no sabes cómo Dios va a usar a tu hijo. Tú no sabes todo esto. En nuestra vida, hermanos, en nuestra vida todo el pasado y es previsto por Dios. Lo que sucedió en nuestra infancia fue una preparación de las cosas que haríamos como adultos. Y esto es sobre todo los que nacen en un hogar cristiano. Esta generación hay muchos que están haciendo en hogar cristiano. Todos los de mi generación están, ahorita estoy viendo todos, mis hijos tienen todos los que cuando estábamos jóvenes. Ahorita me puedo juntar con todos los de La Roca, pastores que son ahorita, y todos estamos ya con hijos adolescentes y jóvenes. ¿Sí? Entonces ya nuestros hijos tenemos que ver ahí porque tienen mucho más bendición. Dios los va a usar, no hay que descuidar esa área. ¿Sí? Cuando tú te conviertes, aun cuando llegas a Cristo ya grande, Dios tiene un plan para ti. Dios permitió esa infancia que tú tuviste porque vas a hacer otra vez, te va a usar en la vida adulta. O sea, nadie se escapa, hermanos. Hayas nacido en un hogar cristiano o no, por eso Dios tenía un plan para ti. Lo que viviste sin Cristo, llegaste a Cristo y cambiaste y sigues adelante, Dios va a usar eso que tuviste en tu infancia para usarte en tu vida adulta. Por eso les digo, padres, cuenten a sus hijos la historia, cuéntales cómo nacieron. El niño quiere saber de dónde viene, no importa que haya sido pecado, haya sido lo que haya sido. ¿Cuántas madres solteras tienen miedo de contar a los hijos su historial cuando oyen cosas peores en la escuela y donde sea? Tenemos que informar a los hijos, padres, ¿sí? Infórmenles, díganles para que ellos entiendan y vean la misericordia de Dios. Pero aquí Dios nos alcanzó y aquí está el antes y aquí está el después. Es importante. Jesús a los 12 años ya sabía debatir, hermanos. ¿Sí? Él ya sabía, estaba con los doctores de la ley. Tu hijo a los 12 o a los 15, a los 16, podrá estar con los doctores, los que tienen maestría, doctorados, podrá platicar, podrá hablar de su fe. Jesús ya lo hacía a los 12 años. Estaba con los doctores de la ley. Y fíjense que ahí todavía no, ya saben que no actuaba todavía no tenía el poder, todavía no se manifestaba, fue hasta los 30 años. Porque por ahí hay películas que salen que de chiquito Jesús hizo volar un pajarito, un barro y le sopló y ahí sale. Entonces a veces la iglesia católica cree que de niño tenía poder. ¿Cuál fue su primer milagro de Jesús? Todos lo conocemos. Convertir el agua en vino a los 30.
Entonces Jesús sabía, ¿por qué? Porque José y María lo prepararon. ¿Sabe usted, hermanos, que cuando nació Jesús, ¿sí?, había un periodo de silencio muy fuerte de 400 años? No había Urim, no había Tumín, es lo que le llaman el periodo intertestamentario. Que no hubo profeta, del último profeta cuando nació Jesús, no había nada. Ya Dios cortó la relación con la tierra, con su pueblo. ¿Por qué? Por su pecado, porque ya no enseñaban. Cuando Jesús nació, hermanos, ya no enseñaban Deuteronomio 6. Ya el pueblo ya no lo enseñaban. Por eso los maestros se asombraron, los doctores, de ver un niño, porque ya ningún niño sabía nada. Era un verdadero desorden. Por eso leemos Lucas cuando nace, que en valle de sombra y de muerto, cómo estaba la tierra. Si pudiéramos imaginarnos cómo estaba la situación social cuando nació Jesús, cuando tenía 12 años, ¿sí? Por eso cuando tiene 30 ya estaban hasta acá el pueblo, ya querían una revolución, ya querían un golpe de estado, ya no aguantaban. Es el mismo tipo como en el Antiguo Testamento con los esclavos cuando los libera Moisés. Moisés llegó en un momento donde ellos ya no aguantaban, los esclavos, ¿sí? Lo aceptaron hasta agarrando a Séfora, su esposa, que era una mujer, no era del pueblo de Israel, pero así lo hizo Dios como un tipo para que veamos siempre la gracia salvadora, siempre Él metiendo ahí, como metió a Rahab también en la línea, como metió a Noemí también. Entonces es importante que entendamos, hermanos, ¿sí?, que los niños, nosotros somos los responsables de ellos, y en la primera infancia, en sus primeros años. Ahora déjeme decirle, actualmente la psicología, ¿sí?, lo aprueba. Los psicólogos, los sociólogos, ellos saben que la formación es desde que nacen hasta los 12, 13 años. Tenemos que informarnos. Ahorita, por ejemplo, padres, ya deben de saber ustedes cómo aprende su hijo, ¿sí? ¿Cómo aprende tu hijo? Si es visual, auditivo o kinestésico. Ese es el gran problema con nuestro país, con la niñez. Por eso no hay resultados, por eso reprueban enlace, ya hasta quitaron esa prueba. ¿Por qué? Porque tienen ahí 50 niños totalmente diferentes y ninguno aprende porque no los separan por cómo aprenden. Los visuales, los kinestésicos, los auditivos, ¿sí? ¿Cómo es tu hijo? ¿Qué temperamento tiene tu hijo? ¿Sí? A él cómo se le da el aprendizaje, ¿sí? ¿Sabes que tiene 3 puntos? Lo cognitivo, lo afectivo y lo emocional, y hay que trabajarlo. Esos son los niños de hoy en día. Padre, tienes que preocuparte, lee un poquito más, infórmate cómo aprende tu hijo. ¿Por qué chocas con él? Porque tú eres igual que tu hijo. Pues es igualito que tú, hace lo mismo que tú cuando tú eras joven o eras de esa etapa. Pues no les pasa eso, nada más me pasa a mí. Nada más me pasa a mí, yo nada más veo a mí, ¿verdad? Híjole. Gracias, Señor, porque nos alcanzaste. Gracias, Señor, porque le doy escuela en casa y no lo mando a que dé problemas a los maestros. Porque le digo, yo ya te hubieran corrido fácil. Y les he platicado mi infancia. Le digo, cómo me trataban los maestros, cómo me jalaban de las patillas, cómo me agarraban de las orejas, pero porque yo era malo. O sea, porque yo hacía cosas, yo hacía travesuras, o sea, no me traumé porque yo sabía que no tenía que hacerlo. Hermanos, a ver, díganme características de los niños, rápidamente. Díganme características, yo aquí anoté algunas, a ver, ayúdenme. Hoy es el Día del Niño, estamos celebrando a los niños, vamos a ir a comer con ellos, pero miren, yo tengo aquí unas características, son alegres, juguetones, ¿qué más? Díganme, ayúdenme. Creativos, muy bien, ¿qué más? Traviesos, ¿qué más? Les falta las que yo tengo. Muy bien, ¿qué otra? Sinceros, muy bien. Espontáneos, muy bien. Crédulos, sobre todo. Creen todo, los niños creen todo. Confiados, confían en un adulto, confían en los padres, ¿sí? Confían en todo el mundo, por eso les pasa a los pueblos lo que les pasa. ¿Sí? No, y de veras, y hablo de los abusadores, y hablo de todo eso que vemos en las noticias, ¿sí? O sea, pero sabemos, hermanos, la confianza es que así les va a ir a toda esa gente, ¿sí? Porque la Biblia lo dice bien claro en Mateo 18, ¿sí? Lo dice, ¿qué va a pasar con los que hagan caer esos pequeños? ¿Sí? Es muy fuerte esto, hermanos. Los niños, ¿sí?, son crédulos, son sinceros, son gritones, ¿sí?, son criticones, son todo, ¿sí? Y Jesús reprendió a los adultos porque no querían dejar acercar a los niños a Él. No es una casualidad, hermanos, que Jesús, hablando del divorcio y del adulterio, y luego le traen a esos niños que Él acarició, que Él tocó,
eran producto del adulterio y del divorcio de ese tiempo. Por eso le pegó tanto a Jesús, por eso reprendió a los discípulos, porque los niños son muy importantes. Por eso dice, ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños, ay de aquel, porque mejor le fuera que se atara una piedra y se echara al agua. Y luego dice en otro pasaje, el mundo trae tropiezos también, pero hay de aquellos que hacen tropezar. Por eso, hermanos, la pornografía infantil, todo esto está plenamente, porque Dios lo permite, tan castigado, tan severamente castigado. Te agarran con poquita cosa de esa en tu teléfono, celular, en tu compu, vas para adentro. ¿Por qué? Porque Dios cuida a los niños. Hermanos, Satanás sabe que si destruye un niño, destruye un adulto, destruye una familia. Por eso, aguas los que se metan con los niños. Por eso debes de defender a los niños. Son inocentes, son todo lo que me acaban de decir. Son inquietos, criticones, te ven el defecto, le falta un diente, se le está viendo el diente, el ojo la tiene en la nariz así, el pelo así, las cejas las tiene muy feas. Te dicen todo. Gloria a Dios por esos niños. Son sanos, el que grite, el que empuje. Pero la Biblia dice bien claro, ¿sí? Ay de aquel que haga tropezar uno de estos pequeños. ¿Y cómo como padres podríamos hacerlos tropezar, hermanos? ¿Cómo los podríamos hacer tropezar nosotros como padres? ¿Sabe cómo? No enseñándole los principios bíblicos, no enseñándole la palabra, pero la palabra, hermano, no nada más trayéndolo a la iglesia, no nada más llevándolo a un campamento, no nada más, no, hermanos, es la palabra. Aquí solo vienen 1 hora cada domingo y están no sé cuántas horas, no las sé contar entre semana, expuestos a tantas cosas ahí, al internet, al celular, a las compañías, al maestro de enfrente que no sabe ni qué, si es hombre o si es mujer ya. O sea, es increíble, padre, tú puedes hacer tropezar a tu hijo por no enseñarle la palabra. La crianza es de nosotros, padres, no es de nadie más. Yo quiero animarte en este mediodía, Día del Niño. Empieza a cambiar tu forma de educar. Reinicia, reinvéntate, haz cosas nuevas. Ve contra la cultura. No me gusta mucho vivir en la subcultura, hermano, la verdad. Sí me agrada la subcultura, esta es nuestra subcultura, pero hay que vivir más allá afuera en la contracultura. Ahorita muchos cristianos están a gusto aquí en las alabanzas, congresos, todo dentro, en la subcultura, todo dentro. Vamos allá afuera, hermanos, en contra de la cultura. Enseña a tus hijos, ¿sí?, a hacer cosas nuevas. Yo les reto a los jóvenes que hagan cosas nuevas. Y cuando veo estos pasajes me encanta. Jocabed no temió el decreto del rey, de Faraón. ¿Por qué? Porque la fe, ¿sí? Porque Dios nos ha dado más promesas, hermanos. Cuando tú hagas algo, como te dije hace rato, Dios te va a respaldar. Tú no sabes qué van a hacer tus hijos, no sabemos qué van a hacer. Necesitamos de todo en la iglesia. La iglesia tiene que seguir, hermanos, la otra generación, y así se va. Habla de 3ª y 4ª generación. Y yo quiero animarte para concluir lo que dice Deuteronomio, búscale más adelante, Deuteronomio 6, lo que mismo Moisés hizo, ¿sí? Deuteronomio 6. Versículo, bueno, por el tiempo dice desde el 4, 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Ahí está. Tienes que repetirle la palabra en el carro, en la cocina, donde estés, y hablarás a ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y no nada más eso, sino las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hay que poner versículos en las casas, en los cuartos de los niños. ¿Qué hay en tu casa, hermano? ¿Qué estás poniendo en tus puertas, en tus paredes? Aquí está, hermano. Todo eso tú tienes que proveerle a tu hijo lo más que puedas y orar de que no se va a desviar cuando él sea grande. De que ninguna mujer, ningún hombre va a cambiar su corazón de lo que tú le has formado desde niño. Hermanos, es importante, tenemos que darnos cuenta de todo esto, hermanos, ¿sí? Tenemos que darnos cuenta que como padres podemos hacer tropezar a nuestros hijos, ¿sí?, por no enseñarles la palabra. Yo quiero animarte, cambia tu estilo,
Y si tú ya criaste, bueno, ora por tus nietos, ora por tus hijos o compártele esto a tus hijos si ves que lo está haciendo mal. Abuelos, no se callen. ¿Por qué se callan los viejitos, los abuelos? Cuando están viendo que no lo están haciendo bien con los nietos. O abuelas también, ayúdale a tus hijos a educar, no los eduques porque tú no lo hiciste bien. Es una realidad. Hay muchas abuelas que se equivocaron con nosotros y no se lo estamos diciendo, Dios lo sabe. Pero ¿por qué no sumarte? Hijo, vamos a hacerlo ahí, hijo, sí, cómprale un video, cómprale una Biblia, no sé, hay tantas cosas que podemos hacer. Hay que cambiar la historia, hermanos. Nuestra ciudad, nuestro México está cambiando mucho en toda esta cuestión con los niños. Tenemos que retomar lo que dice la palabra, átalas, escríbelas en tus casas. ¿Qué hay en el cuarto de tu hijo, adolescente o joven? ¿A quién tiene ahí? ¿A Shakira? ¿A Justin Bieber? ¿A quién más tiene ahí? ¿Y por qué no pones? Pero claro, si no lo hiciste ahorita, pues va a ser un pleito y no lo va a hacer. Jóvenes que hasta ponen un letrero, prohibido entrar. Y la mamá nunca se mete, es que respeto tanto, es que los derechos humanos, es que es su espacio. Y luego te sale que ya anda en satanismo y tiene la suástica allá abajo de 5 picos de su cama y velador, y pues ¿cuándo? Pues ya era tarde. O sea, nunca te metiste a su closet, nunca viste qué tenía. Hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles. El enemigo nos está ganando, él quiere destruir la niñez, porque él sabe que si destruye un niño, destruye un adulto, porque los traumas quedan, todo eso queda. Donde hay incesto, hermanos, es bien difícil remediarlo. Ahorita estoy en unas consejerías matrimoniales y bien complicadas, y cristianos desde niños, 24 años de casados y tantas situaciones. Dices, no puede ser, Señor. Yo te animo, cuida a tu hijo, cuida a tus hijos, no los sueltes tan fácil, donde quiera en el parque, no los dejes. El enemigo anda como león buscando a dónde devorar. Ora por tu computadora, quizás el Señor, voy a comprar este computador, pero que nadie vea nada obsceno aquí. Hijos, a ver, vengan, sácala de su cuarto, ponla en la sala. Yo no sé, haz tantas cosas. Pelea por tus hijos. Yo digo, Señor, voy a hacer mi esfuerzo hasta que tengan 21, 25 años o se casen. Y aún nunca dejamos de ser padres. Nunca, aunque estén casados. Ahí están hablando. O sea, siempre vamos a ser padres. Es una mentira de que ya descansé. No, pues ¿cuál? Hay que seguir orando por ellos y luego los nietos y los bisnietos, padres. Nunca dejamos de ser padres. Y que Dios nos conceda vida. ¿Sí? A mí me gustaría ver a mis nietos. ¿Sí? Y dice la Biblia que nos va a conceder larga vida a los que estamos con Él. ¿Sí? A los que tenemos el temor de Jehová, de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Así que yo quiero decirte este 30 de abril, los niños son de Cristo, los niños son de Él, nos los prestó para educárselos. Y un día nos van a pedir cuentas, padres, nos van a pedir cuentas por nuestros hijos y por nuestra esposa. ¿Sí? O sea, somos los sacerdotes, entendamos los padres. No podemos aflojar en la oración, no podemos aflojar en orar con nuestra esposa, en orar con nuestros hijos, en orar nosotros solos, en orar en la iglesia. O sea, tenemos la fuerza física para venir a la oración y regresar y orar con un hijo, con el otro. O sea, por eso fuimos varones, por eso somos la diferencia, la fuerza física, porque no te cansas, salen fuerzas no sé de dónde. Entonces tenemos que ver nuestros hijos que estudian, que ven. Cuidado con las tecnologías, padres, cuidado con todo eso, es muy importante. Sí, así que aprendamos de Jocabed. Ella regresó y como decía, termino con el versículo de Hebreos, que Moisés rehusó llamarse hijo de Faraón. ¿Por qué mató al egipcio? Porque él se identificaba, él sabía que no era de ellos. Imagínense toda la historia de Moisés cuando vio ese acto, que tuvieron que el faraón mismo lo mandó matar. Y que su mamá lo luchó por ella y lo escondió. Y ahora estoy aquí y este compa está agarrando a los de mi raza. O sea, entendamos a Moisés. A veces otros critican otras posturas a Moisés, que por qué mató, pero entendamos. Su mamá le platicó todo, ¿sí? Entonces dijo, ¿cómo voy a llamar mi hijo de Faraón si me quería matar? O sea, para nada. Igual, padres, lo que tú hagas de niño, no sé, por eso dice Proverbios 22, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hermanos, no
Quise hablar porque ya sabemos todo esto. Y los proverbios están llenos de que la vara para la espalda del necio, y habla de la corrección también. Corrijan a sus hijos todavía. Es otra cuestión. Es día del niño. No hay que corregirlos, ¿verdad? Hoy. Pero creo que han sido estos temas ya se han tocado y lo sabemos. Pero yo quería decirles estos. Por eso, cuando tu hijo le dé la formación, no se va a apartar. Aún quizás puede irse por un rato al mundo. Yo no sé por qué hay casos de esos, pero regresan con mucho poder y Dios lo permite por algo. Hay fenómenos que pasan en el cristianismo y no los entendemos. Pero lo que tú le das, y te aseguro, y los psicólogos lo dicen, hasta los 12, 13 años, es cuando tú le puedes dar. Después ya dejas de ser el héroe de tus hijos o de tus hijas. Ya no, ya te ven los defectos, ya te ven lo que haces, si andas bien o no andas bien, o lo que tú quieras. O hasta te pueden decir, ¿para qué me pones a leer si tú nunca lees la Biblia? ¿Ah? ¿Para qué quieres que ores si tú nunca te veo orar, papá? Vale, ¿no? Espero que nunca me digan eso mis hijos. Es duro, padres, no es fácil. Así que yo te animo, póngase de pie, por favor, vamos a orar. El tiempo se va, pasa muy rápido, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque podemos aprender de Jocabed, Señor, podemos aprender de María también, de José, cómo educaron a Jesús, cómo sabía tanto, porque ese conocimiento fue en su casa, fue de los padres. Los padres somos pieza importante, por eso es que somos una figura, los hijos de Dios. Padre, oramos por aquellos niños que no tienen padres también, que están desamparados. Recordamos las casas hogar, las fundaciones, los orfanatorios, donde hay muchos niños que no tienen padres, no tienen quien los defienda. Pero sabemos que también dice tu palabra, que aunque mi padre y mi madre me dejaren, el Señor con todo me recogerá. Nada se te escapa, Señor Jesús. Tú eres poderoso. Gracias, porque podemos entender tu palabra. Ayúdanos a educar a nuestros hijos, a presentarte nuestras gavillas. Aquí están, te los regresamos para que te sirvan, Señor, para que prediquen, para que alcancen a otros, para que los uses en donde los pongas, en cualquier puesto. Padre, tú nos has llamado a ser cabeza y no cola, Señor. Tenemos que llevar el frente, el liderazgo. Tú quieres una iglesia ilustre, Señor, que esté por encima de los demás, Padre. Ayúdanos, Padre, a invertir tiempo en nuestros hijos, a educarlos, a corregirlos. Señor, a invertir estos años en su formación para poder estar descansados más adelante en la vida adulta. Gracias, Padre, por tu palabra, porque es viva y eficaz y penetra más que una espada de dos filos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.